Bienvenidos al segundo episodio de Diario de un Extensionista y es un verdadero gustazo recibir por primera vez, y no va a ser la última, al ingeniero agrónomo, magíster en extensión rural y también docente de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con sede en Azul. Estoy hablando de Esteban Galassi. ¿Cómo estás, Esteban? Un gustazo recibirte en el podcast Diarios de un Extensionista. Hola Leandro, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Es una alegría poder compartir algunas ideas sobre la extensión. Y de eso se va a tratar, ¿no? De acompañar en los trayectos educativos a gran parte de los estudiantes de las carreras agronómicas que cursan extensión agropecuaria o extensión rural, según alguna de esas, según cómo lo plantea cada, digamos, universidad, puede variar el nombre, pero va en línea a lo mismo. Y la idea, básicamente, en esta entrevista es empezar a desarrollar o charlar o conversar básicamente cómo y cuándo surge el término de extensión rural o agropecuaria en líneas generales. ¿Cómo y cuándo surgió esto, digamos, ¿no? Bueno, mirá, el término de extensión rural en realidad es posterior al término de extensión. La extensión, propiamente dicha, surge como extensión universitaria. Surge allá por el siglo XIX en las primeras universidades, en las universidades de Gran Bretaña, en Oxford y Cambridge. eh, Ahí surge como una propuesta desde las universidades para divulgar, vulgarizar, decían algunos, transferir el conocimiento desde el ámbito académico, áulico y de investigación a los sectores más populares. Pensemos que en esa época el conocimiento, el saber, no estaba popularizado como en la actualidad, no había acceso a al estudio, a los estudios, sobre todo los estudios universitarios, ¿no? Eso estaba restringido a un sector de la sociedad, de clase alta, al clero y dentro de estos incluso al sector masculino. Las mujeres no tenían acceso al conocimiento. Entonces, como una inquietud de poder transferir estos saberes que estaban en los ámbitos académicos, surge la idea de armar cursos, capacitaciones para obreros, este, campesinos, operarios, ¿sí? Sobre todo en temáticas más bien, no tanto humanísticas, sino más bien desde las ciencias duras de la ingeniería, o sea, temas bien prácticos, técnicos, que pudieran servir a estos sectores. Así que ese es el surgimiento de la idea de la extensión, insisto, en el caso de la extensión universitaria. Luego, esta idea, bueno, que se aplica en distintos ámbitos del conocimiento, digamos, obviamente se aplica en el ámbito del saber agronómico, de la producción agropecuaria, y, y en este sector tiene una ramificación, podemos decir, muy, muy importante, un desarrollo muy importante, este, más que en otras áreas del saber, y así es como cruza el océano, digamos, y llega a los Estados Unidos, en donde se desarrolla un sistema de extensión universitaria ligada a la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, ahí podemos identificar por ahí el nacimiento de la extensión agropecuaria o extensión rural. Eh, Aparecen los centros regionales de formación y capacitación en extensión, los que se llamaban Land Grant College, que son espacios cedidos por los distintos estados de la Unión para espacios físicos, digo, ¿no?
territorios, terrenos cedidos para que en esos territorios se construyan college, lugares de investigación, de experimentación y de enseñanza en el sector agropecuario. Y después eso se irradia, ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? Principio del siglo XX, estos Grand College, y esto en la década del 40, 50, se irradia a todo el mundo, podemos decir, en nuestro caso a Latinoamérica, y comienza un proceso de capacitación y formación. En realidad en nuestro país ese proceso empezó mucho antes, este, con la constitución de un colegio de formación agropecuaria que se instauró en Lavallol, en la localidad de Lavallol, el Colegio Santa Catalina. Esto estamos hablando de fines del siglo XIX, 1890 por ahí, y la fundación de este colegio de formación, donde se dictaron los primeros cursos de capacitación en extensión, en producción agropecuaria. La fundación, decía, de este colegio fue un 6 de agosto. Por eso, en la actualidad, de los 6 de agosto de cada año, se conmemora o se toma como fecha de el Día del Ingeniero Agrónomo y el Médico Veterinario, ¿no? Recordando esos primeros pasos en la formación y en la capacitación agropecuaria. Bueno, posteriormente en nuestro país también se desarrolla, empiezan a haber agronomías regionales, que son lugares de transferencia y de capacitación técnica para productores, que son el germen, podríamos decir, de las posteriores agencias de extensión rural, que se constituyen a partir de la fundación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no? Que eso ocurre en el año 1956. Una consulta. Con la... Sí, no, el primer antecedente, para orientar, el primer antecedente es esta escuela de Lavallol, que podríamos decir que se empieza a hablar, a partir de ahí se empieza a hablar de extensión, ¿cómo es? De extensión en nuestro país, y después el INTA, ¿así sería la secuencia? Sí, más que hablarse de extensión, en esta escuela se empieza a hablar de capacitación Ahí en el va. sector agropecuario, ¿no? Se capacitaban a técnicos que posteriormente iban a su vez a asesorar y a capacitar a productores. Las escuelas eran para técnicos agropecuarios. Eh, el proceso de extensión surge después con las agronomías regionales, que son estos centros de capacitación que son de la Secretaría de Agricultura, ¿no? A partir del Estado se empiezan a conformar estas agronomías regionales, que como digo, terminan de conformarse o de consolidarse en el año 56 con la fundación o la institucionalización de la extensión rural a partir de la concreción de la fundación del INTA, ¿no? Ese es el momento bisagra en nuestro país, ya que se constituye una institución que tiene llegada y tiene presencia en todo el país, en todos los territorios, en todas las provincias de nuestro país hay una agencia, al menos una oficina de información técnica en un pueblito perdido, siempre hay presencia del INTA, o una oficina de información, una agencia de extensión, o ya una estación experimental, en donde además de hacerse extensión, se hace investigación y experimentación adaptativa, y experimentación básica. Esa es la particularidad que tiene el INTA, su inserción territorial y también su doble objetivo, su doble trabajo de realizar extensión y también realizar investigación básica y experimentación, ¿sí?
Bueno, a la par de esta fundación del INTA, también se crea el primer grupo, valga la redundancia, los consorcios regionales de experimentación agropecuaria. El primer grupo CREA se conforma en la zona de Deró, Henderson, con productores de esos regiones, de esa región. Eh, un poco tomando el modelo de los grupos Z franceses, ¿no? Un modelo que se venía utilizando en Francia para capacitación y asesoramiento de productores rurales. También en este año, en el 56, 57, por ahí fue cuando se dictó el primer curso de extensión rural en una universidad nacional, que eso fue en la Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad de La Plata se dictó el primer curso de extensión rural a cargo del ingeniero agrónomo Rolando Elani, una persona muy, muy carismática, muy importante dentro de la extensión, a quien yo tuve el placer de conocer y de entrevistar en su momento, una persona muy formada, muy capacitada, bueno, y un pionero de la extensión en nuestro país. Este, bueno, y seguimos avanzando, em, esta predominancia de la extensión a cargo de, sobre todo, de los organismos estatales, ¿no? Y del INTA, sobre todo, del Ministerio, o de la Secretaría de Agricultura en ese momento, hoy Ministerio, empieza un poco a, a, a mezclarse con otras instituciones y organizaciones. Entonces aparecen, por ejemplo, las cooperativas como organizaciones que empiezan también a preocuparse y a interesarse en la extensión agropecuaria. Ahí aparecen los grupos ACER, ¿eh? Acción Cooperativa en Extensión Rural, grupos ACER, allá por la década del 70, 80, pues tuvieron su furor. eh, Después también tenemos extensión, digamos, de ONG o privados, podemos decir, como por ejemplo, bueno, como mencioné, los grupos CREA, que se conforman, el primero se conforma en el 56, y después a partir de ahí se siguen conformando otros grupos, al punto de llegar a constituirse la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria, conocida como ACREA. Eh, Posteriormente, ya fines del milenio, digamos, principios de este siglo, sí, fines de los 90, con el boom y la aparición de la tecnología de la siembra directa, aparece otra organización que en la región pampeana es muy fuerte y conocida, que es APRESID, la Asociación de Productores en Siembra Directa, que es otra organización que hoy realiza extensión, capacitación y transferencia tecnológica, sobre todo en la región pampeana en sí. Bueno, y yéndonos a la región extrapampeana, hay muchas ONG trabajando en el país, este, como Incupo, Fundapaz, el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que pertenece a la ONG internacional Vía Campesina. Bueno, y hay un abanico, un menú, digamos, de instituciones y organizaciones que realizan extensión. Ya insisto, desde el ámbito privado, desde el ámbito cooperativo, desde las ONG o desde el Estado. Y eso me parece que da una riqueza y un entramado muy, muy, muy interesante en esto de la capacitación técnica en el sector agropecuario y la extensión propiamente dicha. Una pregunta, ¿podemos hablar en términos conceptuales? ¿Hay diferencias? ¿Qué sería la extensión? ¿Qué es la transferencia tecnológica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué se utilizan, digamos? Eh, ¿Son iguales? Sí, muy buena pregunta, porque muchas veces se utilizan como sinónimos y no necesariamente lo son. Eh, yo diría que la extensión, el concepto de extensión como tal,
es mucho más abarcador, sería como un concepto paraguas, en donde, debajo del cual existen una serie de actividades que podemos identificar como transferencia tecnológica, asistencia técnica, asesoramiento, ¿sí? Eh, pero tienen que ver sobre todo con la intensidad o la profundidad con que se realizan ciertas actividades y cuáles son los objetivos. Si hablamos de transferencia tecnológica, estamos hablando de una actividad, precisamente como su nombre lo indica, en donde se prioriza la difusión y la transmisión de un conocimiento de una persona A una persona B. Eso es lo que es transferencia tecnológica, o de una institución a un grupo de actores o de productores, ¿no? Puede ser, o profesionales, ¿no? Pero siempre con esa mirada, un poco desde la comunicación lineal, ¿no? Una mirada de transferencia y de difusión. Un poco tomando aquel viejo concepto de la extensión universitaria, ¿no? Desde el lugar del saber, del conocimiento, se difundía, se divulgaba los conceptos y el saber a quienes no lo tenían. Bueno, si bien esa es una actividad posible y de hecho que se realiza en determinadas circunstancias y momentos, eh, la extensión trasciende esta mirada. La extensión ha tenido un crecimiento y un desarrollo que ha trascendido esta mirada lineal de la comunicación y hoy cuando se habla de extensión se piensa sobre todo en un proceso comunicacional de ida y vuelta, en un proceso bidireccional, en donde se deja preestablecido o se cree desde la extensión que todos tienen parte del conocimiento, todos tienen algo del saber, este, en este caso particular, bueno, del saber rural, del saber productivo, agropecuario, y por ende, cada una de las partes que entran en un proceso de comunicación, de aprendizaje, puede aportar a este conocimiento, a este saber, a esta construcción del saber. Entonces, cuando hablamos de extensión, eh, la conceptualización tiende a volcarse hacia esa mirada, ¿no? La mirada de la construcción del saber a partir de distintos actores. Cuando hablamos de transferencia, bueno, ahí nos focalizamos en una divulgación, en una difusión desde un sector al otro. Esto, insisto, esta es la riqueza que tiene el trabajo de los extensionistas en el sector rural. Hay momentos y circunstancias en donde la transferencia tecnológica es necesaria y es eficiente. Y hay otras situaciones, tal vez más complejas en cuanto a la resolución de problemas o a la implementación de algún proceso productivo, que va a necesitar de un proceso de extensión, o sea, de un proceso de ida y vuelta en la comunicación de distintos actores. Eh, ¿Quiénes hacen extensión hoy en la Argentina, ¿no? Si bien vos diste algún pantallazo de los antecedentes y demás, eh, por ahí para puntualizar, algunos ya los nombraste y está muy interesante, pero hay otros actores que también están haciendo extensión. Digo, me pregunto, ¿el CREA, por ejemplo, es un organismo que hace extensión? Sí, sí, claro. Los grupos CREA, la ACREA, o sea, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales, es una institución que realiza extensión a partir de la conformación de grupos de productores. Eh, está sobre todo focalizada en la región pampeana, si bien se ha este, expandido hacia el NOA y en parte hacia el NEA, pero fundamentalmente está focalizada en la región pampeana. Es una importante organización que realiza extensión. De la misma manera que hoy mencioné a PRESID, a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que también está bien focalizada en la región pampeana, pero estas son dos organizaciones muy importantes en cuanto a los productores. Después existen organizaciones
de representación gremial, también que realizan en algunos aspectos procesos o trabajos de extensión, por ejemplo, como es la Sociedad Rural Argentina, ¿no? La Sociedad Rural Argentina, que surge en el siglo XIX, realiza, desde ese momento, lleva los registros eh, de reproductores, los registros genéticos de reproductores. Entonces, todo lo que desde su origen viene realizando extensión o capacitación en lo que es la producción ganadera. ¿Bien? Este, Después, organismos como, bueno, Federación Agraria Argentina también realiza capacitaciones y cursos de extensión. Eh, si pensamos en Coninagro, a través de, y una de sus grandes cooperativas de tercer grado, como es ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, bueno, eh, ACA hace muchos trabajos tiene un sistema de extensión cooperativo muy, muy rico, muy interesante, ¿no? Eh, Dentro de los cuales están lo que mencioné hace un rato, los grupos ACER de asesoramiento. Bueno, el Estado ya lo nombré a partir del Ministerio de Agricultura, eh, los ministerios provinciales y el INTA, que es un ente autárquico, pero que es del Estado también. Las universidades, también las universidades han empezado desde hace una década, un poco más, a preocuparse mucho más por realizar extensión, obviamente desde la mirada de la extensión universitaria, pero en el caso de las facultades de agronomía, trabajando en el medio rural, por lo tanto están haciendo extensión rural. Y un actor que ha surgido muy fuerte a partir de la década del 90, sobre todo, que son las empresas, ¿no? El sector privado de las empresas, el asesor privado, es un actor que antes de la década del 90 era prácticamente inexistente y que posteriormente ha empezado a tener una relevancia muy, muy grande. Eh, las empresas, las mismas empresas vendedoras de insumos, en muchos casos son grandes empresas, pero también las pequeñas veterinarias y agronomías regionales de los pueblos realizan extensión, realizan asistencia técnica y financiamiento, perdón, asistencia técnica y capacitación en lo que es la extensión. Por último, me gustaría que en torno a estos temas recomiendes algún libro de lectura y dónde prestar atención. Es digamos, como una columna, un espacio dentro de este podcast que le damos en llamar Cosecha Cultural y que tiene que ver con interactuar, digamos, con experiencias, con trayectos, con libros, con conocimiento. ¿Qué le recomendarías a los estudiantes que puedan leer y que les va a dar algunos tips en cuanto a esto de la extensión en líneas generales, ¿no? Bueno, si tengo que recomendar un libro y un autor, sin duda yo recomiendo leer a Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire es un pedagogo brasilero que tiene una gran producción literaria, una gran cantidad de libros escritos, pero en particular hay uno que se llama Comunicación o Extensión, en donde él plantea una mirada muy interesante acerca de la extensión y esto que mencionaba al principio, ¿no? Estas dos miradas respecto a la comunicación, a la extensión, perdón, estas dos miradas comunicacionales, una más ligada a la difusión, a que yo que soy el que sé, transfiero al que no sabe, esta educación bancaria, decía Freire, ¿no? Como si depositáramos en alguien que no tiene el saber, yo deposito en alguien que no tiene el saber, y por eso esta idea de lo bancario, ¿no? Y bueno, y él, por supuesto, plantea otro enfoque más ligado a la comunicación bidireccional. Así que Paulo Freire. eh,
me viene a la mente Paulo Freire, un pedagogo brasilero que tiene una prolífica producción literaria de varios libros. Entre ellos hay uno específico de la extensión rural que se llama Extensión y Comunicación, en donde plantea un poco lo que comentaba hace un rato sobre las diferencias entre esta mirada de la extensión como un proceso bidireccional de comunicación, de ida y vuelta, de construcción del saber, y otra mirada más lineal, en donde alguien que tiene el saber lo deposita en alguien que no lo tiene, lo transfiere y lo deposita en alguien que no lo tiene. Por eso Freire habla de la educación bancaria, ¿eh? Versus la educación para la liberación, la educación problematizadora, dice Freire. Bueno, son esas dos grandes miradas. Freire sin duda es un autor muy, muy interesante para recomendar. Después dentro de lo que es la bibliografía de INTA hay muchos textos de fácil lectura, muy accesibles. Eh, bueno, Ricardo Thornton es un docente de la Universidad de La Pampa y un viejo extensionista, una persona muy formada y que también tiene una prolífica producción literaria. Eh, bueno, tiene unos textos de extensión y transferencia tecnológica muy, muy interesantes. Eh, Milo Schaller, otro extensionista del INTA de Formosa. Eh, Menciono estos porque son de fácil lectura y muy, muy accesibles, muy, digamos, para alguien que quiere comenzar con los principios del ABC de la extensión, este, me parece que son textos interesantes. Y por ahí, y como último, por ahí recomendaría, no como último por menos importante, sino por más actual, eso sí, eh, em, hay un autor uruguayo que se llama Humberto Tomasino, que retomando un poco los textos de Freire y la tesis y los planteos de Freire, Freire realizó toda su propuesta, su aporte literario en la década del 60, el 70, retomándolo a Freire y releyéndolo, eh, plantea en la actualidad una mirada moderna, digamos, de esta propuesta, en lo que él lo llama la extensión crítica, ¿sí? Y es muy interesante porque habla de la extensión rural, pero también habla de la extensión universitaria, del trabajo de capacitación y de formación que debería realizarse en los ámbitos académicos universitarios. Así que todo lo que es extensión crítica de Tomasino, perdón, Humberto Tomasino, es muy interesante para leer y aprender. Bueno, para finalizar, si tuvieras que decir, digamos, en una línea, ¿qué te ha brindado a vos como profesional, como practicante de la agronomía, el hecho de ejercer extensión, ¿no? ¿Qué te ha dado la extensión? Bueno, a mí en particular la extensión me dio muchas satisfacciones, porque me permitió encontrar una faceta de la profesión, de nuestra profesión, la ingeniería agronómica, una faceta muy humana, muy social, que yo pensé cuando yo empecé a estudiar no sabía que la tenía. Yo descubrí la extensión a partir de mi trabajo profesional. eh, Allá por la década de los 90 comencé a trabajar con productores y descubro esta beta de la extensión y empiezo a desarrollarme en ella. Eh, Insisto, es una satisfacción muy grande trabajar con esta mirada, porque no es solamente asesorar desde lo técnico económico, que obviamente que es importante, y como profesionales del agro tenemos que estar muy, muy capacitados en estos temas, pero este, la extensión nos muestra que con esto solo no alcanza. La mirada productiva y la mirada económica son una parte, pero detrás de todos estos análisis y propuestas y tecnologías aplicadas, existe una persona, hay un productor, una productora, una familia que tiene objetivos, tiene sueños, tiene
em, esperanzas de mejorar su calidad de vida, y existe toda una metodología y un marco teórico para trabajar en ese sentido, para analizarlo y para entenderlo. Entonces, entender la extensión, entender el trabajo en el ámbito rural, no solamente eh, como un asesoramiento técnico y económico, es lo que me dio la extensión. Poder tener esa mirada integral y sistémica me ha dado muchas alegrías y satisfacciones. Bueno, Esteban, desde ya muchas gracias por este paso en Diario de un Extensionista y seguramente no será ni la primera ni la última vez. ¿Eh? Un abrazo desde acá. Bueno, Leandro, muchas gracias por la invitación y cuando quieran, acá estoy disponible. Un abrazo grande.